Aquel día parecía un día común, pero, para mí, era el día en que todo cambiaría. Estábamos en la sala de mi casa. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando el espacio con un tono dorado que siempre me traía paz. Pero, en ese momento, estaba lejos de sentir cualquier tipo de confort. Ana estaba sentada en el borde del sofá, con los ojos fijos en mí, y podía sentir la tensión en el aire. Siempre tuvo esa manera de mirarme, como si pudiera ver a través de mi alma. Pero no quería que ella viera. «Julio, ¿por qué estás así?», preguntó con voz suave, pero con una preocupación evidente. «No lo sé, Ana. Solo estoy cansado», respondí, tratando de desviar la mirada. La verdad era que estaba frustrado e impotente. Las cosas no iban como esperaba en la escuela, y la presión me estaba consumiendo. «¿Cansado de qué? Necesitas hablar. Estoy aquí para escucharte». Su insistencia me incomodaba. No quería ser vulnerable. «No en ese momento». «No entiendes, Ana. Nunca lo entenderás», respondí con una voz más alta de lo que pretendía. El tono de desprecio se deslizó de mis labios como veneno. No quería herirla, pero las palabras salieron sin que pudiera detenerlas. «¿Por qué hablas así? ¿Qué hice?», preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Esa visión me atravesó como un cuchillo, pero estaba tan atrapado en mi ira que no podía parar. «Porque nunca sería suficiente para mí», grité, la frustración y el dolor desbordándose. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, me di cuenta del peso de ellas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana me miró, incrédula, como si hubiera asestado un golpe directo a su corazón. «Julio», comenzó, pero su voz falló. Las lágrimas se deslizaban por su rostro y sentía una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque estaba liberando toda la presión que me consumía, pero culpa por saber que acababa de herir a la única persona que realmente se preocupaba por mí. «Ana, yo...» Intenté disculparme, pero las palabras no salieron. Se levantó, alejándose de mí, y la observé irse, un agujero abriéndose dentro de mí. «No necesitas preocuparte por mí. Yo me iré». Las palabras estaban cargadas de dolor, y sentía que la distancia entre nosotros era mayor que cualquier espacio físico. «¡Espera!», grité, pero ella ya estaba en la puerta. El sonido del marco cerrándose detrás de ella resonó en mi corazón como una campana de iglesia, resonando la pérdida que acababa de causar. El alivio que esperaba sentir se convirtió en una ola de arrepentimiento. ¿Qué hice? ¿Qué realmente hice? Me dejé llevar por la ira y dije la cosa más cruel que podría haber dicho. El peso de la culpa comenzó a consumirme, y la sala que antes parecía tan iluminada, ahora parecía un laberinto oscuro. Me senté en el sofá, la cabeza entre las manos, sintiendo el mundo desmoronarse a mi alrededor. La imagen de Ana, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón roto, no salía de mi mente. Había sido egoísta, pensando solo en mi propio sufrimiento, sin darme cuenta del impacto de mis palabras. El tiempo pasó, pero el dolor y la culpa permanecieron. Era como si estuviera atrapado en un ciclo de arrepentimiento, y los recuerdos de Ana se volvían más vívidos con cada día que pasaba. No podía dejar de pensar en cómo podría haber actuado de manera diferente, cómo podría haber valorado lo que ella significaba para mí. Esa frase que dije se convirtió en una sombra que me seguía a donde quiera que fuera, y, en algún lugar dentro de mí, sabía que algún día tendría que enfrentar esa sombra y buscar el perdón que tanto necesitaba. Pero por ahora, solo estaba perdido, navegando en un mar de arrepentimientos y recuerdos. El olor familiar de la ciudad me envolvió en cuanto puse los pies en la acera. Los recuerdos comenzaron a fluir como un río indomable, arrastrándome hacia el pasado. Había regresado a mi ciudad natal para una gira literaria, pero en el fondo sabía que este viaje era una búsqueda de algo mucho más profundo: el perdón. Al encontrar a los amigos de la infancia, la sensación de nostalgia era abrumadora. Entre risas y abrazos, me di cuenta de que la primera cosa que todos mencionaban era Ana. «Julio, ¿te acuerdas de Ana? ¿Esa chica increíble que siempre estaba a tu lado?». La voz de Ricardo resonó y sonreí, pero la verdad es que mi corazón se apretó.
Ana, la joven a la que había herido con palabras crueles, ocupaba un espacio que aún no había logrado llenar. Sí, claro. ¿Cómo está?, pregunté, tratando de ocultar la ansiedad en mi voz. Se mudó hace un tiempo, pero todavía la vemos de vez en cuando. Está bien, ¿sabes? Siguió adelante. La respuesta de Lucas, mi mejor amigo, fue como un puñetazo en el estómago. Sabía que la herida que causé a Ana era profunda, pero escuchar que ella había seguido adelante hizo que mi corazón se llenara de culpa. Ella sufrió mucho, Julio. Después de esa frase que dijiste, Lucas dudó, y el tono de su voz me hizo sentir un escalofrío en la espalda. No necesitas recordármelo, Lucas, dije, tratando de desviar la mirada. Pero no había forma de escapar. La frase que pronuncié en un momento de ira seguía resonando en mi mente como un eco distante, pero claro, nunca sería suficiente para mí. El recuerdo era como una herida abierta, y sentía la sangre de la culpa fluir. Solo digo que deberías buscar a Ana. Ella merece una disculpa. Sabes que todavía puedes marcar la diferencia, incluso si ha pasado tanto tiempo. Lucas tenía razón, y eso me consumía por dentro. Quería, desesperadamente, encontrar a Ana y pedirle que me perdonara. Pero, ¿cómo podría hacer eso? Probablemente se había olvidado de mí o, peor aún, me odiaba. Mientras conversábamos, los recuerdos comenzaron a fluir. Recordé cómo Ana siempre estuvo a mi lado, incluso en los momentos más difíciles. Recuerdo la vez en que ella se quedó despierta hasta tarde para ayudarme a terminar un trabajo de la escuela, o cuando me animó a seguir mi sueño de ser escritor, incluso cuando dudaba de mi propia capacidad. Con cada recuerdo, mi pecho se apretaba y me daba cuenta de que nunca valoré el amor incondicional que ella me ofreció. Siempre has sido una persona increíble, ¿no?, murmuré, más para mí mismo que para Lucas. Sí, y la dejaste ir cuando más te necesitaba, respondió Lucas con una mirada seria. Creo que, en el fondo, siempre supiste que la necesitabas, pero no supiste reconocerlo a tiempo. Suspiré, sintiendo el peso de la verdad en sus palabras. Era difícil enfrentar esa realidad, pero sabía que era hora de confrontar mis demonios. Tan pronto como terminó la conversación, la idea de buscar a Ana comenzó a formarse en mi mente. Pero, al mismo tiempo, una duda me consumía. ¿Y si no quería verme? ¿Y si había construido una nueva vida sin mí? El miedo a ser rechazado me paralizaba. Julio, necesitas ser honesto contigo mismo. ¿Qué te hiere más? ¿Lo que hiciste o lo que dejaste de hacer? La pregunta de Lucas resonó en mi mente, desafiándome a enfrentar la verdad. Con el corazón acelerado, miré la ciudad a mi alrededor y me di cuenta de que tenía que enfrentar lo que había hecho. El viaje de regreso a mi pasado sería doloroso, pero era un dolor que necesitaba sentir. Después de todo, si realmente quería encontrar la paz, era hora de buscar a Ana y afrontar las consecuencias de mis acciones. Determinado a buscar el perdón, tomé valor y decidí buscar a Ana. La idea de reencontrarla después de todos esos años me dejó ansioso. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría? Con el corazón acelerado, fui a la dirección que había guardado en mi memoria. Cuando llegué a su casa, me di cuenta de que todo había cambiado. Lo que antes era un lugar familiar, ahora parecía extraño y distante. Llamé a la puerta, pero nadie respondió. Nadie. El silencio era ensordecedor. Después de unos minutos, decidí que era mejor irme. Sin embargo, antes de dar la vuelta, noté algunas fotos colgadas en la pared de la sala. Eran imágenes de ella, sonriendo, momentos felices que había perdido. Una de ellas llamó mi atención. Ana, con una sonrisa que conocía bien, junto a un hombre que no reconocí. El corazón se me apretó. La sensación de que había dejado todo esto atrás, mientras ella había encontrado la felicidad, me consumía. Necesitas entender que no puedes volver atrás, dijo Lucas cuando le mencioné mi intención de buscar a Ana. Parecía preocupado, y con razón. Ella siguió adelante, Julio. No puedes ser egoísta. Respeta la vida que ella construyó. Pero ¿y si ella aún siente algo por mí? ¿Y si puedo redimirme? Mi voz estaba cargada de desesperación. Lucas me miró a los ojos, y pude ver la preocupación reflejada en ellos.
A veces, el perdón no viene del reencuentro. A veces, es solo aceptar que las cosas han cambiado y que tú también necesitas seguir adelante. Sus palabras resonaban en mi cabeza, pero era difícil aceptarlo. La culpa aún pesaba en mi pecho, como un ancla que me mantenía en el fondo del mar. Decidí que necesitaba ver a Ana, incluso si eso significaba más dolor. Y mientras hablaba con Lucas, surgió una idea. Podría preguntar a sus padres si sabían dónde estaba ahora. Fui a la casa de los padres de Ana. El aire estaba pesado de nostalgia. La puerta se abrió y la madre de Ana me recibió con una sonrisa triste, como si supiera lo que estaba enfrentando. Julio, querido, qué bueno verte. ¿Sigues escribiendo? Siempre tuvo esa manera cálida de recibirme, y la añoranza la golpeó como un impacto. Sí, estoy. Pero estoy aquí por otra razón. ¿Sabes dónde está Ana ahora? Su sonrisa se desvaneció por un momento. Se mudó a la ciudad vecina. Está viviendo con un nuevo novio. ¿Qué sentía? Una mezcla de alivio y desesperación. Ella había encontrado a alguien nuevo, alguien que probablemente la hacía feliz. ¿Tienes fotos de ella?, pregunté casi sin pensar. La madre de Ana dudó, pero finalmente tomó un álbum. Las páginas giraron bajo mis dedos, y cada imagen era como un cuchillo cortando mi alma. Había fotos de Ana con una sonrisa radiante, y en algunas de ellas, ese hombre que no conocía estaba a su lado. Ella realmente es feliz, murmuré, más para mí mismo que para su madre. Siempre tuvo un corazón enorme, Julio. La heriste profundamente, pero ella es fuerte. Aprendió a amarse. Las palabras de la madre de Ana sonaron como un eco de lo que ya sabía, pero que no quería aceptar. Después de algunas palabras de despedida, dejé la casa de los padres de Ana. La angustia me consumía. El deseo de pedir disculpas aún ardía dentro de mí. Pero ¿cómo podría acercarme a alguien que había construido una nueva vida, un nuevo amor? En las semanas siguientes, la lucha interna continuó. Las conversaciones con Lucas eran una mezcla de consuelo y reprimenda. Quería entender cómo podría de alguna manera buscar el perdón. El peso de mi culpa era insoportable, pero había una voz dentro de mí que susurraba que el camino del perdón no era tan simple. Debes aprender a perdonarte primero, Julio, dijo Lucas en un momento de sinceridad cruda. Solo entonces podrás encontrar la paz. Sus palabras resonaban en mi mente, pero aún me sentía perdido. Me di cuenta de que la búsqueda del perdón no era un viaje solo para Ana, sino también para mí mismo. El camino sería sincero y doloroso, pero necesitaba seguir adelante. Y quién sabe, un día encontraría el valor necesario para enfrentar todo esto. Sentado en la mesa de la cocina de mis padres, sentía el peso de la culpa como una ancla en el fondo de mi estómago. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando los rostros preocupados de mi madre y de mi padre. Siempre han sido mis pilares, pero en ese momento sabía que estaban preocupados por algo que intentaba esconder. Julio, has estado diferente desde que llegaste. ¿Está todo bien? ¿Estás bien, hijo?, preguntó mi madre, con la voz dulce y suave como siempre. Quería responder que sí, que estaba todo bien, pero la verdad era que me sentía como un fantasma. Un eco del hombre que solía ser. Estoy bien, mamá. Solo pensando en algunas cosas, repliqué, tratando de desviar la atención. Pero mi padre, con su sabiduría silenciosa, no me permitió escapar tan fácilmente. Pensando en qué, hijo, a veces es mejor compartir que guardar todo para uno mismo, dijo, con sus ojos penetrantes buscando los míos. Respiré hondo, sintiendo la presión aumentar en mi pecho. El recuerdo de Ana, de lo que había hecho, flotaba en mi mente como una nube oscura. Es sobre mi libro, ¿sabes? La gira, las expectativas. Es difícil lidiar con todo esto, mentí, sintiendo que era una excusa débil. Julio, te conozco. Esto no es solo sobre el libro. No puedes engañar a tu madre, insistió. Y me di cuenta de que no valía la pena intentar ocultar la verdad. El dolor que sentía por dentro era un grito silencioso que no podía ignorar. Es sobre Ana, confesé, con la voz temblando.
El silencio en la sala se volvió palpable, como si el aire se hubiera vuelto más denso. «Ah, hijo mío», dijo mi madre, con la expresión de quien ya sabía la respuesta antes de que yo hablara. «¿Todavía te sientes culpable?» «La culpa no me deja en paz», respondí, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse. «La lastimé, mamá. Le dije que nunca sería suficiente para mí. Y ahora, años después, me doy cuenta de cuánto estaba equivocado. Cuánto la herí. Julio, las palabras tienen poder. Una frase puede cambiar la vida de alguien. Necesitas entender que no puedes cambiar el pasado, pero puedes aprender de él. ¿Has intentado perdonarte?» «¿Cómo puedo perdonarme? No puedo olvidar lo que hice», dije, casi en un susurro. Solo quería que ella supiera cuánto me arrepiento, cuánto desearía haber hecho las cosas de forma diferente. A veces, la mejor manera de lidiar con la culpa es enfrentarla, no huir de ella, sugirió mi madre, amablemente. Si tienes la oportunidad de hablar con ella, hazlo. Dile lo que sientes, pero prepárate para escuchar lo que ella tiene que decir también. Esas palabras resonaron en mi mente, pero dudaba. ¿Qué haría si ella no quisiera escucharme? ¿Y si todavía estaba herida? El miedo de abrir viejas heridas me paralizaba. ¿Recuerdas esa carta que Ana te escribió antes de la separación?, preguntó mi padre, y un escalofrío recorrió mi espalda. La carta la había guardado, pero nunca tuve el valor de abrirla. Sí, recuerdo. Yo nunca logré leerla. Quizás sea hora de que lo hagas, sugirió mi madre. Quizás sus palabras puedan ayudarte a entender mejor lo que sientes. Me quedé en silencio, el peso de esas palabras golpeándome como un maremoto. ¿Qué había escrito? ¿Qué había perdido al no abrir esa carta? ¿Qué más estaba evitando enfrentar? Me levanté de la mesa, sintiendo la necesidad de alejarme, de procesar todo. «Necesito un tiempo para pensar», murmuré, mientras salía de la cocina. La mirada preocupada de mis padres me siguió, pero necesitaba un momento a solas. En ese instante, me di cuenta de que el viaje que tenía por delante no era solo sobre encontrar a Ana y pedir perdón. Era sobre encontrarme a mí mismo, entender las consecuencias de mis acciones y, finalmente, aprender a perdonarme. Cuando encontré la carta de Ana, mi corazón se disparó. El papel amarillento y un tanto arrugado traía de vuelta un torbellino de emociones que intentaba, en vano, enterrar. La caligrafía era inconfundible, y bastó una mirada para que me sintiera transportado a un tiempo en que éramos inseparables, antes de que dijera aquellas palabras que cambiaron todo. Me senté en un rincón de la sala, el peso de la carta en mis manos. Abrí despacio, como si el acto de desdoblar el papel pudiera causar algún tipo de magia. «Julio», comenzaba, y la familiaridad de mi juventud saltó a mis ojos. La letra fluía, repleta de inseguridades y esperanzas, revelando un lado de ella que nunca comprendí realmente. Cada palabra parecía una aguja, perforando las capas de protección que había construido a lo largo de los años. «Sé que a veces soy insegura, pero tú eres todo lo que siempre quise», escribió. Las palabras siguientes hablaban sobre sueños compartidos, sobre cómo creía que juntos podríamos conquistar el mundo. «Siempre quisiste ser más, y yo siempre creí en ti. Pero cuando dijiste que nunca sería suficiente, me sentí destrozada. Intenté reconstruirme, pero parte de mí siempre quedó perdida en esa frase. El peso de la culpa se volvía cada vez más insoportable. No solo destruí su confianza, sino también la manera en que ella se veía a sí misma. Sentí una abrumadora necesidad de llamarla, de disculparme nuevamente, de explicarle que estaba tan perdido como ella. Pero la verdad se imponía. No tenía derecho a interrumpir su vida de nuevo. «Pero Julio», continuaba la carta, «con el tiempo aprendí a amarme. Aprendí a mirarme y darme cuenta de que soy suficiente. Me heriste, pero no me rompiste. Soy más fuerte ahora, y quiero que sepas que, a pesar de todo, no guardo rencor. Solo un deseo de que encuentres la paz que yo encontré». Cerré los ojos y respiré hondo, enfrentándome a verdades que nunca quise encarar. Ana tenía razón. No la destruí. Solo la empujé lejos, y ella encontró un camino para reconstruirse. El dolor que sentía era una consecuencia de mis acciones, pero también era un llamado a la transformación.
La carta no era solo un recordatorio de lo que había perdido, sino también una luz guiándome hacia lo que necesitaba encontrar: el perdón. Me levanté del banco, decidido a seguir adelante. La verdadera libertad no era sobre reconquistar a Ana, sino sobre liberarla. Necesitaba dejarla ir de verdad, entender que ella tenía el derecho a ser feliz, incluso si eso significaba que yo no formara parte de su vida. Mientras caminaba hacia la salida de la plaza, susurré para mí mismo: el amor verdadero es saber dejar al otro libre. Las palabras resonaron en mi mente, y por primera vez en muchos años, sentí una ola de alivio. Ya no necesitaba cargar con el peso de la culpa. Lo que necesitaba era perdonarme a mí mismo y permitir que Ana siguiera su camino, así como yo tendría que seguir el mío. Este ciclo de dolor estaba finalmente llegando a su fin. Estaba listo para iniciar un nuevo capítulo, no solo como escritor, sino como alguien que finalmente aprendió a amarse a sí mismo.